Un equipo muy especial. Es una película sobre mujeres que pisan un campo construido sin ellas, jugando bajo reglas destinadas a empequeñecerlas, y negándose a irse en silencio una vez que el juego finalmente las dejó entrar. Pero detrás de la fácil confianza en pantalla, la historia estaba siendo reconstruida bajo fuego. Desde una estrella obligada a entrenar como una atleta profesional, hasta uniformes que castigaban a las mujeres que los llevaban, pasando por las verdaderas Rockford Peaches más duras de lo que la película jamás mostró. Estos son 15 hechos curiosos sobre un equipo muy especial, un clásico moldeado por la contención, reescrito por la realidad y recordado porque escuchó cuando importaba. En primer lugar, el corte original de A League of Their Own duraba más de 4 horas, y enterrada en él había una subtrama que habría cambiado por completo el corazón de la película. En esa versión, Dottie y Jimmy no son solo entrenador y receptora, comparten un momento cargado de tensión. Después de una práctica de bateo demoledora, Jimmy se inclina para besarla. Es la chispa que la impulsa a abandonar la liga temprano. No Kit, no el agotamiento, no la presión. Un romance casi prohibido. Luego, Penny Marshall proyectó el metraje para jugadoras reales de la AAGPBL, y la reacción fue instantánea, emocional y furiosa. Eran mujeres cuyos maridos estaban en el extranjero, mujeres que jugaban al béisbol mientras escribían cartas a hombres que quizá nunca regresaran a casa. La idea de que Dottie besara a otro hombre no solo parecía equivocada, se sentía como una traición a las vidas que ellas habían vivido realmente. Marshall eliminó toda la subtrama. Otras escenas cayeron con ella. Una confesión tranquila en la que Dottie revelaba que ella y Bob se casaron la noche en que él fue reclutado. Eliminada. Quería estar segura. Me gusta estar segura. Así que Bob es reclutado, y entonces os casáis esa misma noche con un ministro que ni siquiera se molestó en cambiarse el pijama. Una secuencia más larga del cubo de Sut's Bucket con extraños, donde Jimmy llega tarde y ayuda a Kit a navegar una apuesta prudente en un bar. Recortada hasta que solo sobrevivió el contorno. Esos recortes no solo acortaron la duración, transformaron a los personajes. Jimmy se convirtió en un mentor en lugar de una tentación. Dottie permaneció fiel en lugar de conflictiva. Y la historia se mantuvo arraigada en la verdad emocional que las jugadoras reales lucharon por proteger. A veces, lo que eliminas es lo que salva la película. Número 2. Esa impresionante apertura de piernas detrás del plato de home. El plano utilizado en todos los tráileres, en todos los resúmenes de highlights, en todos los montajes de aniversarios, no fue realizado por una doble de acción. Fue Geena Davis, totalmente comprometida, totalmente extendida y plenamente consciente de que nunca había hecho nada parecido en su vida. Le pidió a Penny Marshall que programara el movimiento para el final de la producción, ganando así semanas para entrenar en secreto su flexibilidad y mecánica. El día de la grabación se dejó caer en la apertura perfectamente, y de inmediato se dio cuenta de que la parte más difícil no era entrar en ella, sino salir. Davis admitió más tarde que se quedó atrapada allí, con las piernas bloqueadas, los músculos gritando, completamente incapaz de ponerse de pie. Los miembros del equipo tuvieron que levantarla a la fuerza, mientras ella intentaba no reírse ni llorar. Pero ese momento, la precisión, la compostura, la gracia atlética, se convirtió en la definición visual de Dottie Henson. Un solo plano que contaba toda la historia. Segura de sí misma, serena y mejor que casi cualquiera en el campo. Y todo ello provino de una actriz dispuesta a exigirle a su cuerpo tanto como el personaje lo requería. Número 3. Cuando Madonna se enteró de que Penny Marshall estaba seleccionando el reparto para una película sobre béisbol femenino, no esperó a que le ofrecieran el papel. Lo persiguió, con fuerza. Incluso después de que el productor Robert Greenhut le advirtiera que el salario era mínimo,
ella insistió en que quería interpretar a May Mordavito. Quería el desafío actoral, quería el desafío atlético y quería la oportunidad de demostrar que era mucho más que una estrella del pop. Una vez en el set, entrenó con una seriedad que sorprendió a todos. Se entregó por completo a los ejercicios de carrera por las bases, a las prácticas de fildeo y especialmente a la brutal deslizada de Mae en tercera base, que requirió múltiples tomas y la dejó cubierta de moretones. Pero Madonna también llegó con todas las contradicciones propias de una superestrella mundial. Algunos días era dulce, concentrada y generosa con el reparto. Otros días se molestaba cuando la atención de Marshall se dirigía a otro lado, entrando en modo diva y exigiendo el foco de atención al que estaba acostumbrada en el escenario. Sin embargo, cuando las cámaras rodaban, el trabajo hablaba por sí solo. Esa mezcla de actitud, espectáculo y disciplina creó a una Mae Mordavito que todavía se roba cada escena en la que aparece. Audaz, elegante, salvajemente carismática. Un personaje que solo Madonna podía haber interpretado. Número 4. Penny Marshall no necesitaba una estrella, necesitaba una jugadora de béisbol, alguien que pudiera lanzar fly balls de larga distancia y batear como una receptora auténtica en los planos generales. La mayoría de las audiciones fallaban de inmediato. Las actrices fallaban en capturas básicas, estropeaban la mecánica o bateaban como si estuvieran sosteniendo una escoba. La brecha atlética era tan grande que Marshall temía que necesitaría dobles de acción para la mitad de la película. Entonces, Geena Davis entró en su patio trasero. Marshall le lanzó una pelota de béisbol como gesto de calentamiento. Davis adoptó instantáneamente una postura perfecta, la atrapó limpiamente y se la devolvió con una rotación nítida, del tipo que solo se ve en alguien que comprende el movimiento de forma instintiva. Marshall, según se cuenta, dijo una sola frase: «Vale, eso es todo», y la eligió. Los entrenadores quedaron atónitos. Davis, que había evitado los deportes durante toda su vida, tenía una mecánica natural superior a la de actrices que habían entrenado durante semanas. Trabajo de pies limpio, hombros controlados, coordinación ojo-mano rápida. Aprendió a recibir como si hubiera estado esperando toda su vida a descubrirlo. La película la cambió para siempre. Años después, Davis compitió en las pruebas olímpicas de tiro con arco de Estados Unidos, acreditando a A League of Their Own el haber despertado una confianza que nunca supo que tenía. Elegirla no solo resolvió un problema de continuidad, sino que le dio a la película una protagonista capaz de anclar cada escena de béisbol con un atletismo real. 5. Rosie O'Donnell no necesitaba lecciones de béisbol. Creció jugando en la Little League con sus hermanos, lanzando bolas a través del patio y recibiendo golpes que la endurecieron mucho antes de que pisara un set de grabación. Cuando llegó como Doris Murphy, con el guante listo, la postura perfecta y la actitud a tope, los entrenadores se relajaron de inmediato. Rosie no aprendió béisbol para la película, simplemente retomó donde lo había dejado en su infancia. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió fuera del campo. Los largos días de rodaje significaban cientos de extras de fondo sentados en las gradas durante horas. La energía caía, la moral bajaba, hasta que Rosie intervino. Reclutó a un amigo cómico de stand-up para entretener a la multitud entre tomas. Y cuando eso no era suficiente, ella misma los entretenía, cantando a todo pulmón canciones de Madonna, burlándose del reparto y convirtiendo los tiempos muertos en un mini programa de late night que mantenía a todos riendo. Su rivalidad juguetona con Madonna se convirtió en una broma recurrente. Rosie empezaba a cantar Vogue, Madonna la miraba fijamente y le decía que nunca volviera a cantar sus canciones, y al día siguiente, Rosie arrancaba directamente con Like a Prayer. Al final del rodaje, las dos habían construido una de las amistades detrás de cámaras más cálidas de la película, un contraste perfecto con la dureza de las escenas de béisbol que entregaron en pantalla. Número 6.
Recién terminada el rodaje de Mi primo Vinny, Marisa Tomei estaba tan decidida a unirse a Ella está en el golpe, A League of Their Own, que grabó su cinta de audición directamente en el set de aquella película, con el propio Joe Pesci entrenándola en los movimientos de béisbol entre tomas. Imagina la escena. Pesci, todavía vestido con el traje de Vinny Gambini, gritando consejos sobre la postura al bate y vociferando: «¡No, no! ¡Mantén el codo arriba!». Tomei dio todo lo que tenía, literalmente. Lanzó, se deslizó, corrió a toda velocidad, esperando que Penny Marshall viera el potencial más allá de su mecánica. Pero Marshall fue firme. Esta película requería actrices que pudieran interpretar de manera convincente en planos generales. Actuar con naturalidad no era suficiente. Necesitaba mujeres que pudieran fildear bolas rasantes y eliminar corredoras en segunda, sin necesidad de un corte. La audición de Tomei fue encantadora, entusiasta, pero simplemente no era una jugadora de béisbol. Se convirtió en uno de los casi éxitos más dulces y entrañables en la historia del casting de la película. Una ganadora del Oscar dando absolutamente todo lo que tenía, guiada por los comentarios deportivos más estridentes de Joe Pesci, solo para perder el papel, no por su actuación, sino por fundamentos atléticos básicos. Número 7. Lori Petty no era la elección obvia para Kit Keller. Los directores de casting querían a alguien que pareciera más hermanada junto a Gina Davis, pero Penny Marshall vio algo mejor, un fuego de hermana menor inquieta que no podía fabricarse. Petty aportó un borde crudo a cada escena, convirtiendo a Kit de un papel secundario en una tormenta de ambición y celos. En el set, Petty y Davis construyeron su dinámica de hermanas a través de pequeños momentos no guionados. La forma en que Kit se encoge cuando Dottie recibe elogios. La envidia silenciosa escondida detrás de una sonrisa. La frustración latente que finalmente explota antes del juego de campeonato. Su verdadera historia emocional dio forma a la rivalidad de los personajes, dándole al filme su pulso. Y luego llegó la jugada final, el momento que aún genera debate hoy en día. Kit corre hacia home con fuerza. Dottie se prepara. La colisión envía la pelota volando. Kit anota. Las pitches pierden. ¿Dottie la dejó caer a propósito? Marshall la filmó de manera que nadie pudiera saberlo. Davis la interpretó como una elección deliberada. Petty la interpretó como una victoria limpia y dura. Marshall se negó a resolverlo. 30 años después, la discusión sigue viva. El final funciona de ambas maneras. Y la verdadera pregunta no es si Dottie dejó caer la pelota, es si crees que ella lo haría. Ese es el legado de Lori Petty. No solo interpretó a Kit, hizo que te importara quién ganara. Número 8. La línea que se convirtió en el alma de la película no fue escrita, no fue ensayada, ni siquiera fue planeada. Tom Hanks se suponía que solo debía regañar a Evelyn, nada más. Pero cuando la voz de Beatty Schramm se quebró y las lágrimas comenzaron a caer, Hanks dejó que Jimmy Dugan, la leyenda caída que apenas se mantenía en pie, explotara. ¿Estás llorando? No hay llanto en el béisbol. El arrebato siguió creciendo, cada palabra más cortante que la anterior. Las reacciones atónitas de las actrices, completamente reales. Penny Marshall cortó la cámara y dijo: «Eso es, esa es la escena». Un estallido improvisado se convirtió en un momento definitorio. La instantánea perfecta de un hombre que está roto, brillante, furioso y de alguna manera aún luchando por el juego que ama. Número 9. Los uniformes de la AAGPBL no eran moda, eran restricciones disfrazadas de estilo. La diseñadora de vestuario, Cynthia Flint, los recreó con una precisión brutal. Faldas cortas, cinturas ajustadas, medias. Los mismos atuendos que las jugadoras reales se vieron obligadas a llevar mientras demostraban que podían competir. Quedaban genial ante la cámara. Eran una agonía en el diamante. Deslizarse significaba moretones sobre moretones.
Madonna se destrozó las piernas en cuestión de días. Rosie O'Donnell bromeó diciendo que el uniforme había sido diseñado por alguien que nunca había corrido para tomar un autobús, mucho menos para llegar a una base. Pero la incomodidad no era un error. Era la misma contradicción con la que vivían las verdaderas pitches. Jugar como hombres, presentarse como modelos de portada. Cuando el elenco se quejó, antiguas jugadoras visitaron el set. No las mimaron, sonrieron y dijeron, ahora lo sabéis. Esas faldas no eran solo disfraces, eran los recordatorios que toda mujer llevaba consigo mientras rompía las reglas de la época. Y ganaba de todos modos. 10. Antes de que A League of Their Own se convirtiera en un hito cultural, Penny Marshall la llevó directamente a los estudios de 20th Century Fox, con confianza, llena de esperanza y portando un guión que mezclaba comedia, historia y deporte de una manera que nadie había intentado antes. Y Fox no dudó. Dijeron que no un tal vez, no un casi, un rechazo rotundo. Los ejecutivos creían que no habría público que acudiera a ver una película sobre mujeres jugando béisbol. Pensaban que era demasiado nicho, demasiado arriesgado, demasiado femenino. Marshall salió de allí atónita, especialmente después de haber demostrado su valía con grandes éxitos recientes. Así que llevó el mismo guión a Sony, y allí no parpadearon. Lo aprobaron con entusiasmo, apostando fuerte por la visión de Marshall. Cuando la película se convirtió en un clásico incontestable, los ejecutivos de Fox admitieron en privado lo que todo el mundo ya sabía. Nadie olvida al estudio que dijo que el béisbol femenino no vendería. Número 11. Batman Returns no fue una competencia cualquiera, fue un terremoto cultural. Oscura, elegante, fuertemente comercializada y dirigida por Tim Burton en la cima de su poder. Estrenarse contra ella en julio del 92 parecía un suicidio en taquilla, y entonces A League of Their Own se plantó en el plato. Su primer fin de semana recaudó unos sólidos $13,2 millones. No lo suficiente para vencer a Batman, pero sí para sorprender a los analistas, que pensaban que una película sobre béisbol femenino se hundiría de inmediato. Entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de caer un 40% o más, que es el descenso normal en la segunda semana, la película solo bajó un 13%. Eso significaba una sola cosa: el boca a boca estaba explotando. En su tercera semana, la película de Marshall hizo lo impensable, superó a Batman y se adjudicó el primer puesto. Las familias seguían viniendo, las parejas seguían viniendo, la gente regresaba para segundas y terceras proyecciones. Al final de su recorrido, recaudó $107 millones en Estados Unidos, convirtiéndose en la película sobre béisbol más taquillera jamás hecha hasta ese momento. Frente a un gigante de superhéroes, un equipo de mujeres simplemente superó a la competencia. Oye, no está nada mal para una película que todo el mundo pensaba que iba a poncharse, ¿verdad? Si esta victoria de la underdog todavía significa algo para ti, puedes llevarte A League of Their Own a casa. Solo revisa los enlaces abajo para el Blu-ray, DVD o 4K. Gracias por el apoyo, significa mucho de verdad. Ahora, volvamos al campo. Número 12. Las Rockford Peaches no fueron una invención de Hollywood. Eran uno de los 15 equipos reales de la All-American Girls Professional Baseball League y jugaban con gran intensidad. Ciudades como Peoria, Kalamazoo, Grand Rapids y Chicago tenían sus propios clubes, pero Rockford se convirtió en una potencia, ganando una reputación por su precisión, su coraje y por ofrecer algunos de los mejores béisbol que el Medio Oeste haya visto jamás. El personaje de Dottie Hinson estaba inspirado en gran medida en la verdadera primera base Dorothy "Dottie" Kamenchek, una jugadora tan talentosa que los ojeadores afirmaron más tarde que podría haber competido perfectamente en las ligas menores masculinas. Ella recordaba con claridad las primeras multitudes.
Al principio, solo venían a ver las faldas, y luego les demostramos que sabíamos jugar. Pero la liga exigía algo más que excelencia atlética. A las mujeres se les obligaba a mantener una feminidad estricta, cortes de pelo corto, clases diarias de escuela de encanto, modales refinados y siempre un maquillaje impecable. Las reglas eran implacables. Fumar, beber, usar pantalones en público o ser vista sin lápiz labial podía acarrear una multa a una jugadora. La liga vendía glamour. Las pitches ganaron respeto y lo consiguieron jugando a pesar de los moratones, los dedos rotos y los brutales doble partidos, todo mientras sonreían para la cámara. Cuando la Segunda Guerra Mundial atrajo a miles de jugadores masculinos al servicio militar, la infraestructura del béisbol en Estados Unidos colapsó casi de la noche a la mañana. Los equipos de ligas menores se disolvieron, los estadios quedaron sin uso y los propietarios temían que el pasatiempo nacional pudiera desaparecer antes de que terminara la guerra. El propietario de los Chicago Cubs, Philip K. Wrigley, decidió que no se podía permitir que el deporte muriera bajo su responsabilidad. En 1942, reunió un comité especial para encontrar una solución, y llegaron a una idea que en ese momento parecía imposible. Las mujeres podrían mantener vivo el béisbol profesional. Los ojeadores se dispersaron por el Medio Oeste, visitando ligas de fábricas, torneos estatales y campos rurales donde las mujeres ya jugaban un béisbol feroz y competitivo, lejos de los reflectores. No eran actos de novedad. Eran atletas, rápidas, disciplinadas y ansiosas por una liga real. El desafío no era la habilidad, era la infraestructura. Wrigley tenía que construir un nuevo sistema desde cero: entrenadores, uniformes, calendarios de viajes, campamentos de entrenamiento y una estrategia de marketing que pudiera convencer a la América en tiempos de guerra de llenar las gradas. En 1943, la All-American Girls Professional Baseball League, Liga Profesional de Béisbol Femenino All-American, se lanzó oficialmente, no como un truco temporal, sino como un salvavidas para un deporte en peligro de apagarse. Y funcionó. La liga sobrevivió a la guerra, prosperó durante más de una década y demostró que el béisbol profesional femenino no era una solución provisional, era una revelación. Número 14. En la película, el fundador de la AAGPBL es Walter Harvey, el magnate de los dulces, interpretado por Gary Marshall, un multimillonario ficticio de barras de chocolate que financia el béisbol femenino porque ama el deporte. Pero la historia cuenta una versión diferente. El verdadero fundador fue Philip K. Wrigley, heredero del imperio de chicles Wrigley y propietario de los Chicago Cubs. Wrigley invirtió fuertemente en los uniformes de la liga, los viajes, el ojeo de talentos y la publicidad, decidido a mantener vivo el béisbol mientras los hombres estaban en la guerra. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Los cineastas nunca dieron una razón oficial, pero la elección tiene sentido. Wrigley cargaba con décadas de equipaje del mundo real y un legado complicado. Al reemplazarlo por un magnate ficticio de los dulces, la historia pudo centrarse en las mujeres, no en la historia empresarial que había detrás de ellas. Harvey se convirtió en un sustituto simbólico, un magnate reconocible que mantiene a flote el deporte sin anclar la película a una biografía histórica estricta. El cambio simplificó la narrativa y permitió que el foco de atención permaneciera exactamente donde Penny Marshall lo quería. Número 15. Hollywood no permitió que A League of Their Own se desvaneciera en silencio. Intentó en 2 ocasiones expandir la historia, y los resultados no podrían haber sido más diferentes. La primera llegó en 1993, cuando CBS lanzó una sitcom de media hora que continuaba las aventuras de las Rockford Peaches. Regresaron algunas caras conocidas, como Marla Hooch y Betty Spaghetti, pero los personajes principales como Dottie y Kit fueron reinterpretados con nuevas actrices, y la serie se inclinó hacia una comedia amplia en lugar de la emoción de la película.
Nunca encontró su lugar, las audiencias se desplomaron y CBS la canceló después de solo 3 episodios, dejando otros 3 sin emitir hasta que se distribuyeron en sindicación. El corazón de la película de Penny Marshall no se tradujo a una pista de risas. Casi 30 años después, Amazon lo intentó de nuevo, esta vez con un reboot dramático de prestigio. La nueva serie amplió la perspectiva, incorporando historias reales que la película original no pudo tocar. Jugadoras queer obligadas a mantener su identidad en secreto. Mujeres negras excluidas de la liga. Y la silenciosa resiliencia de atletas borradas de la historia. Los críticos elogiaron la expansión, calificándola como un retrato más rico y completo de lo que la AGPBL realmente representaba. Pero Amazon reestructuró su programación y la serie terminó después de una sola temporada y un episodio final de cierre. 2 derivados, 2 tonos completamente diferentes, y ambos fueron prueba de cuán profundamente la película original se ha incrustado en la narrativa estadounidense. Dato curioso adicional. Mientras las actrices corrían ejercicios, se deslizaban en campos de práctica y trabajaban con entrenadores profesionales, Tom Hanks tenía una asignación muy diferente: ponerse fuera de forma, rápido. Para interpretar a Jimmy Duggan, una leyenda acabada que había cambiado las bolas rápidas por los taburetes de bar, Hanks dijo que su preparación fue la más fácil de mi carrera. Comió costillas, comió postres, comió cualquier cosa que lo ralentizara y suavizara sus contornos. Los resultados fueron perfectos. Su forma de andar cambió. Su postura se encorvó. Su voz bajó al registro de un hombre que alguna vez vivió por el béisbol y ahora vivía por lo que tuviera delante en un restaurante. El elenco se entrenó para parecer atletas. Hanks se entrenó para parecer alguien que alguna vez lo fue. Un equipo muy especial nunca fue solo una película de béisbol. Fue un recordatorio claro, desafiante y largamente esperado de que la historia solo crece cuando alguien se niega a permanecer en silencio. Estas mujeres jugaron a pesar de los moretones, los estándares de belleza, la escuela de encanto y un país que no creía que pertenecieran en el campo. Y aún así, construyeron algo real. Una liga que sobrevivió a la guerra. Un legado que esperó décadas para ser plenamente reconocido. Si creciste con esta película, recuerdas el corazón detrás de cada swing. Y si la estás descubriendo ahora, puedes sentir la lucha en cada inning. Así que tómate un momento, deja tu escena favorita en los comentarios y suscríbete ahora para no perderte la próxima historia que Hollywood casi dejó atrás. Porque las Peaches no solo jugaron el juego, lo cambiaron para siempre.